Muy buenas noches con todos los asistentes. Hemos abierto la sala para que terminen de ingresar quienes estaban en la sala de espera virtual. Comenzaremos en breve. Les quiero compartir un par de indicaciones importantes para ustedes como usuarios. Recuerden, por favor, que la calidad del video y el audio van a depender del Internet. Les recomendamos utilizar una red Wi-Fi estable. Las preguntas las pueden enviar a través del chat que se encuentra a su derecha. Si es que en algún momento pierden conectividad, en la parte superior está un botón de reconectar. Presionen el mismo, por favor, para que vuelvan a tener señal. Siendo las 7:00, iniciamos con las conferencias. Bienvenidos, doctores, a la audiencia. Muchas gracias. Que sea un éxito. Buenas noches, estimados amigos, colegas. Es un gusto en esta noche estar con ustedes para participar de esta sesión súper importante y dar seguimiento a este curso, el cual la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha ha invitado a todos ustedes con el mayor de los agrados. Vamos a dar seguimiento en esta noche al curso de Educación Médica Continua, denominado Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona, verificación de hechos con el apoyo de los laboratorios Servier. Agradecemos su apoyo, agradecemos igualmente su participación activa, que noche a noche, webinar a webinar, están todos ustedes presentes. Gracias por su participación. Un par de recomendaciones nada más. Al final de la presentación de nuestro brillante expositor, vamos a receptar las preguntas, las cuales van a ser contestadas por el doctor Vladimir Ullauri. En segundo lugar, quiero comentarles que tendremos 72 horas, es decir, hasta el día sábado próximo, el tiempo suficiente para que ustedes procedan a la realización de su evaluación. Recuerden que esto es súper importante para dar continuidad a este curso de medicina, de educación médica continua. Sin más, quiero presentarles al doctor Vladimir Ullauri. El doctor es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, médico egresado del posgrado de Medicina Interna del Hospital Metropolitano en la ciudad de Quito, en los años 1999 al 2001. Médico egresado del posgrado de Cardiología del Centro Cardiovascular Regional Ascardio, Barquisimeto, Venezuela, en los años 2001 al 2004. Y actualmente es jefe del Departamento de Medicina Interna y médico activo del Servicio de Cardiología del Hospital Metropolitano, igualmente de nuestra ciudad de Quito. Para mí es un honor y es un gusto presentarle al colega, amigo y distinguido caballero que en esta noche nos va a presentar la conferencia denominada ¿Cómo cuestionar las percepciones de seguridad? Sin más, bienvenido Vladimir, un gusto y éxitos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Marlon, por la presentación. Es un gusto el poder compartir con ustedes la continuidad de la reunión del curso que hemos empezado el día lunes. Queríamos, aquí estamos. Ok. Entonces, básicamente, habíamos hablado de que es un curso extenso, el mismo que va a ser útil para que tengamos cada día un poco más de evidencia sobre la utilidad de los fármacos, de los inhibidores de la angina, de la ECA. Y que en este sentido, empezamos con la magnífica presentación del doctor Weissman el día lunes. Una sola observación, el día de hoy vamos a continuar con el primer módulo, la segunda parte del primer módulo. Fíjense que, y les vuelvo a colocar esta primera presentación, esta lámina con los distintos módulos,
porque vamos a tocar todos los temas en su debido momento, para lo cual los distintos expositores van a hacer un énfasis puntual en cada uno de ellos. En lo que me corresponde el día de hoy, aquí estamos. Lo que me corresponde el día de hoy es completar el módulo 1, sopesando la evidencia en hipertensión. Como lo dijo el doctor Aguirre, vamos nosotros a hacer después a enviarles la evaluación que deberá ser completada en el término de 72 horas. El día de hoy, la noche de hoy, vamos a completar estas 4 preguntas que están a continuación. ¿Los BRA y los IECA reducen la mortalidad por todas las causas y los episodios cardiovasculares de forma equivalente? ¿Todos los IECA son iguales dentro de su grupo y de manera similar todos los BRA son iguales dentro del suyo? También vamos a aclarar sobre el tratamiento combinado, si está indicado para la mayoría de los pacientes con hipertensión no complicada como tratamiento inicial. Y finalmente, los IECA y los BRA tienen menos eficacia en los pacientes hipertensos negros y no deben iniciarse de manera sistemática como monoterapia. Entonces, de tal manera, vamos a abordar puntualmente estas... Ok, perdón que... A ver, empecemos entonces con la primera pregunta. En la primera pregunta tenemos, y queremos conocer el auditorio, si los BRA y los IECA reducen la mortalidad por todas las causas y los episodios cardiovasculares de forma equivalente. ¿Verdadero? B, falso. C, no lo sé. Aquí tengo, contestemos por favor. Sí, aquí la asistencia técnica si me ayuda, porque aquí yo no veo los chats, Andy. Sí, doctor, recuerde que usted está compartiendo pantalla y no puede ver. Ok, entonces podemos pasar directamente desde la base, perdón. Mil disculpas, un momentito, porque si no, sí necesito ver las respuestas. El archivo puedes abrirlo desde la última y yo salgo de Sí, doctor, en este momento. Ahí estamos. Yo puedo seguir tranquilamente. Ok, perfecto. Entonces, ahí se ve perfectamente bien. Sí, doctor, está perfecto. Ya, ok. Entonces, les preguntaba si los BRA y los IECA reducen la mortalidad por todas las causas y los episodios cardiovasculares en forma equivalente. ¿Son iguales para reducir la mortalidad? Tenemos aquí las respuestas. Me sale más o menos 50%, 50% como respuesta inicial, ¿de acuerdo? Encuesta final. Ok, seguimos, ¿no? De esta manera vamos a revisar un poco sobre la evidencia que tenemos al respecto de reducción de mortalidad. Empecemos con el estudio OnTarget, que es el estudio símbolo al respecto que comparó el telmisartán frente a un IECA, el ramipril. También lo comparó al telmisartán frente a la combinación del telmisartán y ramipril en pacientes que eran de alto riesgo cardiovascular, es decir, que tenían enfermedad vascular o diabetes con algún daño ya orgánico estructural. No eran pacientes que tenían como antecedentes de ser hipertensos. Todos, había un porcentaje indudablemente, pero no todos debían ser hipertensos. Y este estudio incluyó en total 25,000 pacientes de estudio. Fueron divididos en 3 grupos fundamentales: el grupo telmisartán, 80 miligramos una vez al día; el grupo ramipril, 5 miligramos una vez al día, y que fueron titulados a 10 miligramos a las 2 semanas. Y el tercer grupo fue, en cambio, la combinación de un ARA y un IECA, como ven aquí, el telmisartán y ramipril, 85 miligramos, y a las 2 semanas se incrementaba a 10 miligramos respectivamente.
Este es un estudio en donde se evaluó muerte por causas cardiovasculares, infarto miocárdico, accidente cerebrovascular u hospitalizaciones por falla cardíaca. Es un estudio que fue primero inicialmente diseñado para un estudio de superioridad, y si no demostraba superioridad, que al menos sea no inferior. Y obviamente lo que se hizo mucho énfasis que no era un estudio para evaluar hipertensión arterial, más sin embargo el promedio de valores de presión arterial en este estudio fue de 142/82 en el basal, y aproximadamente el 70% de pacientes eran hipertensos. Los resultados fundamentales de este estudio fue que tanto el brazo de telmisartán 80 miligramos, ramipril 10 miligramos y la combinación telmisartán-ramipril fueron similares en relación al punto final primario, es decir, muerte por causa cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. No hubo ninguna diferencia significativa en los resultados a lo largo del seguimiento de 5 años, de tal manera que se llegó al resultado, no al objetivo primario de decir que telmisartán era superior a ramipril, sino que telmisartán era similar al ramipril. Las hipótesis y las conclusiones básicamente se daban en que si es que había un efecto similar en reducción de presión arterial o su efecto como tal a nivel metabólico. Es importante que se tenga en cuenta de que el ramipril y el telmisartán también ya tenían algún estudio de evaluación previa en cuestión a la eficacia de la hipertensión, de reducción de hipertensión arterial. Como vemos en este estudio de 800 personas con diagnóstico de hipertensión arterial leve y moderada, que recibieron ramipril 10 miligramos y telmisartán 80 miligramos, fíjense que en el seguimiento a las 14 semanas de haber empezado el tratamiento, se les realizó un monitoreo de presión arterial, y en las 6 últimas horas, es decir, lo más importante, que es la parte final de control de la presión arterial, el uso o el grupo de pacientes que tuvieron telmisartán tuvieron menor presión arterial comparado con el grupo de ramipril. Por tanto, hubo mejor nivel de respuesta del telmisartán versus el ramipril, tanto en el promedio de presión arterial en 24 horas, tanto en el porcentaje de pacientes que tuvieron un descenso mayor de 10 milímetros de mercurio. ¿A qué llegamos con esto fundamentalmente? Que el telmisartán, a pesar de que salió un resultado similar de eventos cardiovasculares que el ramipril, tuvo algún beneficio adicional en la reducción de presión arterial comparado con ramipril. Y esto es importante porque lo vamos a ver a continuación en qué grado de repercusión tendría como efectos de reducción de eventos cardiovasculares. En el estudio on target más o menos se hizo lo mismo, es decir, se hizo un análisis posterior y se verificó los valores medios de presión arterial a nivel de consulta y ambulatorio después de 6 y 26 meses después del tratamiento, y en general hubo mayor reducción de presión arterial en el grupo de telmisartán comparado con el grupo de ramipril, tanto a nivel de la consulta, tanto sistólicas de 24 horas en el mapa, tanto en el promedio de la diurna sistólica y en el promedio de la nocturna sistólica de igual manera. De tal manera que tanto el beneficio de la hipertensión, de la reducción de presión arterial, se veía de manera significativa o beneficiosa en el grupo de telmisartán. Ok, más sin embargo, cuando se hace un análisis, fíjense que esto es importante cuando se compara los eventos cardiovasculares o los beneficios cardiovasculares. No hubo ninguna diferencia entre telmisartán y ramipril. Como nosotros vemos en esta columna, el telmisartán versus el ramipril, todos los odds ratio que se obtuvieron no fueron válidos con significancia estadística, más sin embargo se obtuvo tres hipótesis o 3 consideraciones a tenerlas en cuenta. Fíjense, accidente cerebrovascular con un odds ratio de 0.91
y con un rango que obviamente daba como la tendencia de un beneficio a favor del telmisartán versus el ramipril, y que la hipótesis sería que esta ligera o discreta o tendencia de reducción del accidente cerebrovascular estaría en relación directa con la reducción, con mayor reducción de la presión arterial. Pero no sucedió lo mismo con los otros eventos cardiovasculares importantes, infarto y las hospitalizaciones por falla cardíaca fueron valores que sí definitivamente no tuvieron ninguna diferencia y en relación con inferioridad o superioridad, es decir, telmisartán y ramipril fueron muy similares. De tal manera que la equivalencia global se enmascaró en algunas tendencias que podrían ser un motivo de preocupación, y globalmente lo que les había dicho de que el efecto en el accidente cerebrovascular sería posiblemente por el efecto reductor de la presión arterial. El estudio on target, que todos lo llegamos a conocer aquí en el 2008, ya 12 años de aquel estudio, más que nada concluyó que el telmisartán no mostró menos beneficio cardiovascular que el ramipril, como lo habíamos visto en la lámina anterior, en relación con enfermedad vascular o diabetes de alto riesgo, y se asoció con menos angioedema. Eso fue un beneficio como tal del telmisartán, y que también el telmisartán ofreció un mejor perfil de presión arterial de 24 horas, principalmente en las 6 últimas horas del monitoreo de presión arterial, comparado con el ramipril. La asociación de los dos fármacos, eso también fue otra pauta que demostró que la asociación de los dos fármacos mostraron mayor tasa de eventos adversos a nivel renal. Por tal motivo, no se aconseja, y está claro que el uso de IECAS y ARAS de manera conjunta para control de presión o disminución de eventos cardiovasculares no debe ser la recomendación como tal. Otro dato como importante que hay que demostrar y traerles en este momento es que los IECAS y los ARAS también han sido comparados a través de metaanálisis. Y este metaanálisis, en donde trajo 7 estudios que incluían IECAS, 76,000 pacientes, con 13 estudios que incluían BRAS, que acumulaban 82,000 pacientes, en general comparados con el control, con un placebo, con una molécula X que se determinaba. Fíjense lo que se tuvo como resultados fundamentales. El resultado final de los IECAS demostró una reducción del 10% de mortalidad por todas las causas comparado con el placebo correspondiente para cada uno de los estudios. No sucedió tal beneficio con los BRA. Más que nada, no hubo una diferencia significativa. El resultado fue neutro en este resultado con cada uno de los BRAs. Es importante hacer cuenta que estas mayores reducciones de mortalidad se observaron en los ensayos con IECAS, fundamentalmente ASCOT, ADVANCE y HYBRID. Entonces, eso se examinó, en cambio, el perindopril como molécula principal en cada uno de estos estudios. De tal manera que son resultados bastante halagadores en relación a la reducción de mortalidad por todas las causas. Hay una paradoja o hay unas hipótesis que siempre se han venido dando en el papel del uso de los BRA, y que en general en estos pacientes se ha dado como la justificación o la explicación de que en el mecanismo de acción de los IECA sería el punto que le desmarca a los ARAS, ya que al bloquear los IECAS, al usar los IECAS, estarían bloqueando los receptores AT1 y AT2, que es preferible que alcanzar el antagonismo asociado a los receptores AT1, y que esta estimulación adicional de los receptores AT2 sucede solo en los BRA, de tal manera que los BRA pueden aumentar el riesgo de infarto de miocardio, y es la llamada paradoja infarto-BRA. Eso se demostró, o eso, mejor dicho, se ha evaluado en algunos metaanálisis. Por ejemplo, en este metaanálisis donde se comparó IECAS versus cualquier fármaco comparador, se incluyeron 39 estudios donde se alcanzó una población de 150,000 pacientes, y en cada uno de estos, en este metaanálisis donde se analizaron los IECAS,
fíjense la reducción de los eventos cardiovasculares, tanto de mortalidad global, de mortalidad cardiovascular y de infarto, fue significativamente estadística en favor al uso de los IECAS versus los comparadores, y se consideraba que el efecto específico adicional estabilizador de la placa de los inhibidores de la ECA estarían relacionados de manera protectiva y que no eran relacionados al descenso de la presión arterial. Y sería la razón para que, en cambio, en el metaanálisis, donde incluyeron 11 estudios con BRA, donde habían 55,000 pacientes, en cambio, hubo un incremento del 8% de la tasa de infartos en estos estudios. 2 de los 11 estudios fueron o alcanzaron evidencias significativas, diferencias significativas. Entonces, en ese sentido, sí dio una pauta al concluir o decir de que los BRAs podrían estar aumentando un riesgo de infarto. Hagamos notar que un metaanálisis son estudios donde estamos metiendo muchísimos pacientes como en un costal y no estamos haciendo una selectividad importante, y obviamente tenemos que tener esa precaución en el sesgo de la información, indudablemente. Continuando con este sentido, en el 2017 también sale estos nuevos estudios de análisis en los cuales analizaron IECAS versus placebo, BRAS versus placebo, puntos finales, infarto, mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas, igual para los dos grupos. Y el beneficio como tal, fíjense que se obtenía que los IECAS versus el placebo había una disminución de mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas del 13 y del 9% respectivamente, siendo significativos estos resultados, y no así con los resultados de los BRA, que globalmente había un efecto neutro en relación con la reducción de infarto, muerte cardiovascular o mortalidad total. De tal manera que en ese sentido se da algún grado de evidencia del beneficio de estos fármacos, de los IECAS en reducción de eventos. Este es otro estudio en el cual sí se demostró también los beneficios de los IECA y de los BRA en cada uno de los escenarios. Estamos señalándoles con flecha azul todos aquellos que tuvieron mayor beneficio los IECA versus los BRA. Por ejemplo, en la reducción de infarto de miocardio, los IECA tuvieron mayor reducción o una reducción significativa comparado con los BRA, al igual que en la mortalidad por todas las causas y al igual que en insuficiencia cardíaca de reciente comienzo. Los beneficios para IECA y BRA fueron similares en accidente cerebrovascular y en diabetes de reciente inicio. Esto fue un metaanálisis de 26 estudios con una población bastante significativa de más de 100,000 pacientes, en donde obviamente también dieron una pauta de que estos IECAS tendrían mayor beneficio en los desenlaces finales importantes. No es por demás hablar de la información que siempre se la dispone de la revisión Cochrane. Todos nos basamos muchas veces de la información de Cochrane en relación a la comparación directa de la mortalidad total y las variables cardiovasculares con los IECA frente a los BRA. Ellos hicieron un análisis y donde se ha comparado que los IECA, pero no los BRA, reducen la mortalidad y la morbilidad de los estudios controlados con placebo, que se obtuvo esta conclusión o este análisis, se resume en base a 9 estudios comparativos entre IECAS y BRAS con una duración de al menos un año, donde incluían más de 11,000 pacientes, que los resultados es que no hubo ninguna diferencia de mortalidad total o en las variables cardiovasculares para los BRA en comparación con los IECAS, y sin embargo que los resultados no significaban que los BRA muestren un beneficio similar a los IECAS. Como conclusiones fundamentales de este mensaje era que los BRA son ligeramente mejor tolerados que los IECAS, eso lo conocemos, y cuentan con datos de mayor calidad, pero los IECAS tienen mayor calidad de resultados en relación de prevención de mortalidad, accidente cerebrovascular y cardiopatías.
el mensaje también que el reemplazo de un IECA con un BRA debería realizarse también con mucha cautela y obviamente tomando en cuenta las variables de morbilidad y mortalidad en esta población. La hipótesis fisiopatológica es también bastante bien sustentada al respecto de por qué es que habría mayor beneficio de protección cardiovascular de los IECAs versus los BRA, y están principalmente dados en los niveles de bradictinina o bradicinina, que es lo que se alcanza fundamentalmente con los IECA y no con los BRA. Aquí en este cuadro tenemos el porcentaje de actividad total de dos compuestos fundamentales del sistema renina-angiotensina, tanto la bradicinina como la angiotensina. Fíjense que cuando se administra dosis bajas de uno o de otro, se encuentran niveles de equilibrio, tanto de los niveles de angiotensina como de bradicinina. Pero si nosotros incrementamos progresivamente dosis de los IECA, la elevación o los niveles de bradicinina en la sangre van a ser significativamente mejor, comparados que cuando damos un IECA y un BRA en relación con la angiotensina, tendríamos niveles bastante bajos de angiotensina 2. ¿Qué es el mensaje fundamental? De que las dosis más altas, los IECAs fomentan la preservación de la bradicinina, por tanto, el beneficio propio de él, que son vasodilatadores, y las dosis bajas, en cambio, reducen la actividad de la vía de la angiotensina 2 y su efecto, obviamente, se va a saturar rápidamente y perdería algún grado de protección. Esto, para entenderlo más claramente, esta lámina la vimos el día lunes, pero de todas formas lo hacemos mayor énfasis en los diferentes mecanismos de los IECA y los BRA. Cuando nosotros administramos un IECA, sabemos que van a bloquear la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, y por el otro lado vamos a disminuir la degradación de la bradicinina en fragmentos inactivos, y por ende tendríamos efectos o incremento de bradicinina con efectos vasodilatadores, y también tendríamos el bloqueo de la angiotensina 1, al igual que los BRA, disminuyendo la vasoconstricción, la fibrosis y la proinflamación. Por ende, el beneficio del IECA al adelantarnos al bloqueo al beneficio o incremento de la bradicinina. Este es un cuadro en donde podemos resumir los beneficios o las comparaciones de los IECA y de los BRA. Los efectos sobre el sistema renina-angiotensina, estamos claros que los IECA inhiben la enzima convertidora de angiotensina, y los BRA tendrán una acción directa sobre los receptores de la angiotensina 2. Ambos elevan los niveles plasmáticos de renina. La angiotensina 2 disminuye con los IECA, la angiotensina 2 aumenta con los BRA. Los receptores de angiotensina 1 disminuyen con los dos. Los receptores de angiotensina 2 disminuyen con los IECA y aumentan con los BRA. Y esto es fundamental, los niveles de bradicinina y de óxido nítrico se ven mayormente beneficiados con los IECA, y no sucede así con los BRA. De tal manera que nuevamente les abro un poco a la discusión en relación a la pregunta, y les voy a pedir que votemos que si es que los BRA y los IECA reducen la mortalidad por todas las causas y episodios cardiovasculares de forma equivalente. Muy bien, 10 segundos más. Ok, yo tengo aquí, no veo el valor, pero básicamente veo que más o menos un 80% les he logrado convencer de que no tienen igual respuesta o igual resultado en mortalidad cardiovascular. Ok, sigamos entonces. Segunda pregunta de la noche de hoy, quinta de verificación de hechos. ¿Todos los IECA son iguales dentro de su grupo? De manera similar, ¿todos los BRA son iguales dentro del suyo? Es decir, ¿qué pasa si es que nosotros usamos uno u otro? Esto normalmente lo usamos, o mejor dicho, muy frecuentemente nos salen esas preguntas.
¿Cuál es su impresión al respecto? Por favor, abramos la pregunta. Muy bien. Entonces, ¿entre los IECAS son iguales o no? ¿Entre los BRAS son iguales o no? La gran mayoría responde de que no son iguales. Perfectamente. Vamos a ver. Entonces, vamos a revisar esto, ¿de acuerdo? Para empezar, fíjense que las características farmacocinéticas de los IECAS en general son muy distintas. Entonces, cada particularidad farmacocinética es de cada fármaco. La semivida en general, bueno, el quinapril, que tenía una semivida muy corta, comparado con el perindopril, con el ramipril, el tandodapril, tendrían unas vidas largas. La biodisponibilidad del porcentaje del fármaco para llegar a ser su terapéutica en el organismo, fíjense, biodisponibilidad del 37%, del captopril hasta el 91%, perindopril 24%, es decir, muchísima variabilidad. De esto depende que, obviamente, las dosificaciones, los intervalos de las dosis sean características de cada uno de ellos. Lo mismo sucede con los BRA. Fíjense que aquí tenemos todos los BRA que globalmente disponemos, semividas bastante prolongadas como el telmisartán, bastante cortas como el losartán, las biodisponibilidades bastante variables de igual manera, el irbesartán y el acilsartán serían, junto con el leposartán, los que más tenían como biodisponibilidades, y el tiempo de inicio máximo también en general cortos, y sería lo que menos variabilidad había de estos. Ahora bien, lo más importante que creo que como mensaje hoy día es la variabilidad del efecto o la relación base-pico. De esto va a depender sobre la cuestión de la dosificación de los medicamentos, y que entre IECAS hay variabilidad de la relación base-pico. Indudablemente el que más relación base-pico tiene de los IECAS es el perindopril, seguido del fosinopril, y entre los BRAS, el telmisartán y el losartán serían los que más tendrían eficacia en ese sentido. Y esto nos trae la necesidad, ¿por qué? Porque básicamente la reducción de la presión arterial estaría durante un periodo circadiano de 24 horas, estaría en relación a la relación base-pico de cada uno de los fármacos. Es decir, que la relación base-pico menos de 60, fíjense, al cumplir las 24 horas del medicamento, tendríamos ya una falta de cobertura o de disminución del efecto de la medicación de la presión arterial, de las dosis correspondientes, comparado con los antihipertensivos que tienen una relación base-pico entre 70 a 100, el efecto de la reducción de la presión arterial se mantiene por esas 24 horas. Eso es importante para poder nosotros considerar sobre la dosificación de los medicamentos. En relación con los beneficios de la mortalidad, que ya hemos hablado en la pregunta anterior, de las causas de los IECA y los BRAS en múltiples estudios de hipertensión arterial, hay estudios, aquí tenemos los BRAS y acá tenemos los IECAS, y fíjense que lamentablemente aquí cuando se comparte la lámina no se hace dinámico. Tenemos múltiples estudios que han demostrado beneficio significativo en cuestión de protección de eventos cardiovasculares, y los IECAS, hay unos IECAS que sí demostraron beneficio y otros IECAS que no demostraban beneficio, y lo mismo sucedía para los ARAS. Es decir, los ARAS, hay algunos que demostraron beneficio, que están, por ejemplo, el estudio del CHARM, el candesartán, en cambio otros estudios que no demostraron beneficio. De tal manera que la reducción o la inhibición del sistema renina-angiotensina produciría una reducción del 5% de la mortalidad por todas las causas, el 7% de la mortalidad cardiovascular, siendo los resultados significativamente estadísticos, el efecto terapéutico por los IECAS, por una reducción de al menos del 10%,
en la mortalidad por todas las causas sería el beneficio fundamental al respecto. Y en general, en este metaanálisis de 158,000 pacientes, donde estuvieron más de 20 estudios, la reducción de la mortalidad, no hubo reducción de la mortalidad cuando juntaron los estudios de los BRA. Entonces, ya vimos que algunos BRA reducen mortalidad, otros no reducen mortalidad. Hay diferencia en cada uno de estos fármacos. Y lo mismo sucedía con los IECAS. Hay unos IECAS que sí son beneficiosos, otros que no son beneficiosos, pero en general los IECAS había mayor reducción de los eventos finales primarios de mortalidad por todas las causas. De tal manera, todos los IECAS son iguales dentro de su grupo, de manera similar, y todos los BRAS son iguales dentro del grupo que le corresponde. Les abro la pregunta para que respondan, por favor. Muy bien. Creo que hay una imagen clara y muy consolidada y unánime de que el beneficio de los IECA y los BRA se particularizan por cada una de las moléculas en sus familias por correspondiente. De acuerdo. Muy bien, sigamos con la siguiente pregunta. Vamos ahora a la tendencia o lo que tenemos actualmente sobre recomendaciones. Es decir, el tratamiento combinado está indicado para la mayoría de los pacientes con hipertensión no complicada como tratamiento inicial. Es decir, el paciente con hipertensión que no sea complicada, vamos a darle tratamiento combinado. Es la recomendación actual. ¿Verdadero o falso? No lo sé. Les abro la pregunta. Respondan, por favor. Ok, más o menos ahí estaríamos hablando de un 75-80% en que dicen que efectivamente que no se debe administrar, el tratamiento combinado no está indicado. Vamos a ver. Ok, primer punto a consideración. Uno de los grandes problemas actualmente de la hipertensión, del tratamiento de hipertensión arterial es la adherencia. Y la adherencia implica y tiene resultados significativos a nivel de eventos cardiovasculares. Fíjense cuál es esta problemática como tal. Porcentaje de pacientes tratados recientemente con antihipertensivos que mostraron más de una interrupción. El 62% en un grupo de 242,000 pacientes. Interrupción se definió como un periodo sin prescripción de más de 3 meses. Es decir, es importante tener en cuenta que la adherencia es un factor que complica a los pacientes. Fíjense en este otro cuadro que tenemos a la derecha, básicamente el 52% de pacientes tenían una adherencia afectada. Es decir, nosotros debemos trabajar sobre la adherencia, porque obviamente si nosotros llegamos con múltiples fármacos y que tengan que recibir múltiples dosis o múltiples píldoras, indudablemente se va a afectar este factor fundamental y que va a alterar los resultados o los eventos cardiovasculares como tal. Está también claramente demostrado en estos estudios que para poder alcanzar las metas aquí descritas en cada uno de los estudios que vemos nosotros aquí en el lado izquierdo, al menos se necesitaban 2 antihipertensivos, al menos. Hubo estudios en que se llegó a necesitar 3 y hasta 4 fármacos para poder alcanzar las metas. Por ende, si nosotros damos un solo fármaco, va a ser mucho más complicado llegar a la meta. Si damos 2 o 3 fármacos, vamos a llegar a nuestras metas, indudablemente que sí. Ahora, ¿y qué importancia tiene esto sobre las metas? La importancia sobre las metas y sobre la monoterapia es fundamental, porque está claramente precisado que el tratamiento asociado disminuye los eventos cardiovasculares. Fíjese, protección cardiovascular temprana con tratamiento combinado inicial con 2 fármacos en dosis fijas frente a monoterapia.
Le voy a dar 2 fármacos en una sola tableta versus un solo fármaco en una tableta. Fíjense, aquí nosotros tenemos cada uno de los puntos finales de evaluación: eventos cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, cardiopatía isquémica y muerte. Tenemos que la combinación en terapia combinada reduce significativamente cada uno de los puntos finales que están descritos aquí. Reducciones del 16%, del 35%, del 15%, del 20%, del 20%. Es decir, de manera categórica se demostró que la combinación de la terapia de antihipertensiva disminuye los eventos cardiovasculares y por ende, obviamente, el planteamiento inicial, mejorando así la adherencia en el tratamiento. Ahora bien, hay muchos subanálisis que se han hecho en base a todos en base a los escenarios terapéuticos, es decir, combinaciones terapéuticas utilizadas en los estudios de la combinación frente al placebo o a la monoterapia. Aquí tenemos cada uno de los estudios de combinación de IECA y más diurético versus el placebo, los puntos finales que se evaluaron, y fíjense el promedio de presión arterial que se obtuvo y la reducción de los eventos. Por ejemplo, en el estudio PROGRESS se evaluó ictus y los eventos isquémicos transitorios. Al reducir el 9 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica, hubo una reducción del 28% en el ictus. Y así vemos que los beneficios de los IECA más el diurético disminuyeron estos eventos cardiovasculares, estos eventos finales de manera significativa. Algo similar pasó en la combinación de los BRA con los diuréticos. Hubo una reducción en pacientes hipertensos mayores de 70 años, al reducirles 3 milímetros de mercurio, hubo una reducción del 28% de ACV mortales. Fíjense lo que sucedió al combinar IECAs más calcio antagonistas en estos estudios en personas con hipertensión arterial sistólica aislada, al reducir presiones arteriales de 10 milímetros, reducción de riesgos significativamente importantes, 31 y 27% de manera significativa. Y también nos dio la pauta en que la combinación de IECAs o BRAS combinados en pacientes de alto riesgo podrían tener tuvieron mayor efectos secundarios renales, por tanto, no se recomendaría su uso como terapia combinada. De tal manera que, basados en las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología en el manejo de hipertensión arterial, cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión arterial que no tenga complicaciones, es decir, aquel paciente que no tenga lesión de órgano blanco, la recomendación fundamental será empezar con un IECA o un BRA más un calcio antagonista o un diurético, siempre y cuando tengamos que considerar estas observaciones. Considerar la monoterapia en pacientes hipertensos de bajo riesgo grado 1 o en pacientes muy ancianos. En estos pacientes nosotros obviamente debemos tener la precaución y no empezar con una terapia combinada. El otro punto es que en el paso 2 y en el paso 3, de acuerdo a cómo vayamos nosotros teniendo el nivel de respuesta en alcanzar nuestras metas, se podrán ir asociando 2 o 3 fármacos y obviamente lo que ya se tiene conocido, que la hipertensión arterial resistente sería el escenario para poder asociar espironolactona a otro diurético o alfa bloqueantes o beta bloqueantes, como es el caso. Pero en general, la terapia combinada en estos pacientes podría tener una cabida bastante válida. Hay múltiples ventajas de la combinación de antihipertensivos. Esa combinación básicamente hay que considerar algunos factores que se asocian como tal. La reducción mayor de cifras de presión arterial en comparación con la monoterapia, eso es indudable. Nosotros no tendríamos ningún tipo de duda de que si combino 2 fármacos voy a bajar mejor la presión arterial. La reducción de eventos secundarios, eso es importante. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina previenen el edema pretibial inducido por los calcio antagonistas. También ha sido ya claramente demostrado en
en múltiples estudios. Estos inhibidores al inhibir el sistema renina-angiotensina contrarrestan la liberación de renina causada por los natriuréticos, bloquean la liberación de aldosterona inducida por los natriuréticos y la consiguiente hiponatremia. Por tanto, vamos a tener un perfil de seguridad mayor. Se bloquean varios mecanismos fisiopatológicos de manera simultánea, teniendo una protección mayor de órgano diana y también teniendo un control más rápido de la presión arterial. Vamos a alcanzar metas de manera más oportuna. Puede tener algunos efectos independientes de la acción antihipertensiva, es decir, efectos antiinflamatorios, efectos metabólicos que se han demostrado como efectos pleiotrópicos que se conocen de los fármacos. Estudios contrarreguladores, básicamente los diuréticos contrarrestan la retención de agua producida por los vasodilatadores y la inhibición del sistema renina-angiotensina compensaría la liberación de renina por los diuréticos. En tal manera que esto es como una simbiosis y van controlando, van mejorando sus efectos como tal. Las diferencias. Ahora, hemos hablado de IECAS y ARAS y no podemos dejar de hablar porque obviamente entre las combinaciones sí se utilizan y se recomiendan el uso de diuréticos. Y obviamente entre los diuréticos hoy tenemos básicamente los diuréticos tipo hidroclorotiazida, la clortalidona y la indapamida, en donde de igual manera tenemos biodisponibilidades, tiempos de absorción máximas y la duración en sangre, que es también tenemos el pico valle, tendríamos diferencias en cada uno de ellos. Fíjense que entre la clortalidona y la indapamida tenemos bastante similitud en estos resultados de biodisponibilidad. Y obviamente hay estudios en que han demostrado algún grado de beneficio en reducción de eventos cardiovasculares. Estas características estarían fundamentalmente establecidas por la disminución de la actividad simpática, por la disminución de la respuesta plaquetaria inducida por la epinefrina, por la inhibición de la isoenzima de la anhidrasa carbónica, que serían los factores fundamentales para estos beneficios como tal de los diuréticos. En ese sentido, hay algunos resultados que son beneficiosos en cuestión de eventos cardiovasculares. Si bien es cierto, todos nos preocupamos primero de bajar la presión arterial, pero los objetivos como tal son disminución de eventos cardiovasculares. Y en estos que están señalados con estas flechas, por ejemplo, la clortalidona, han demostrado la reducción del 36% de eventos cardiovasculares, el 41% de eventos de mortalidad y 58% menos de eventos de enfermedad arterial coronaria. Obviamente son estudios que son resultados que se van obteniendo en base al seguimiento y comparativos en cada uno de sus brazos. La indapamida, de igual manera, alcanzó a tener una reducción del 29% de eventos cerebrovasculares mortales y no mortales, y en el estudio HIVED, una reducción del 30% de eventos cardiovasculares mortales, 39% de eventos cerebrovasculares, 21% de mortalidad de todas las causas. En general, una reducción significativa. Y lo que tuvimos como evidencia, o lo que tenemos como evidencia con hidroclorotiazida, más bien en el estudio Oslo, que aumentó 5 veces la mortalidad cardiovascular con hidroclorotiazida frente al placebo, y aumentó la mortalidad en el 16% y la incidencia de enfermedad arterial coronaria en el 44% comparado con tratamiento habitual. Entonces, de tal manera que ahí podríamos nosotros tener reducciones similares o equivalentes de la presión arterial con los diuréticos, pero también disponemos de evidencia favorable de reducción de eventos cardiovasculares con cada uno de ellos. Este es otro estudio que obviamente demuestra la combinación de IECAS con amlodipina o IECAS con diuréticos, que habla sobre el estudio CREOL, en donde comparó de manera aleatorizada y enmascarada estos tres brazos de estudio: perindopril, hidroclorotiazida, amlodipina, perindopril y amlodipina, hidroclorotiazida en una población de raza negra, un promedio de 51 años,
63% eran mujeres y tenían presión arterial más de 140/90. Al cabo de los 2 meses se les duplicó las dosis para llegar a dosis máximas y se hizo una evaluación de la presión arterial ambulatoria del mapa de 24 horas, basal y al 6º mes. ¿Qué obtuvieron como resultados fundamentales? Fíjense, aquí tenemos el tiempo de seguimiento, aquí tenemos el porcentaje, al lado izquierdo tenemos el porcentaje de la presión arterial sistólica y en general el beneficio de la combinación de amlodipina hidroclorotiazida y la combinación de amlodipina perindopril tuvieron un mejor efecto reductor de presión arterial comparado con perindopril más hidroclorotiazida. Hubo una diferencia significativa indudablemente en estos dos grupos y obviamente cualquiera de estas combinaciones redujo de manera significativa con mayor beneficio, como les digo, en estos 2 grupos de amlodipina con diurético o con inhibidor de la ECA. De tal manera que el estudio CREOL reveló que la amlodipina más la hidroclorotiazida o perindopril mostró superioridad al combinar perindopril o más hidroclorotiazida en reducción de presión arterial en este grupo de población. Siendo así, obviamente, volvemos a hacer la pregunta, ¿el tratamiento combinado está indicado para la mayoría de los pacientes con hipertensión no complicada como tratamiento inicial? Les invito a que respondan, por favor. Bueno, ahí tenemos más o menos una inversión de un 70/30 aproximadamente, ¿no? De lo que alcanzo a ver. Sí, ok. Bueno, y vamos a la última pregunta, pero en general, ¿recuerdan ustedes el caso que iniciamos en la primera reunión? En donde obviamente debemos nosotros ir dándole mucha aplicabilidad a todo lo que hemos conversado. Recordemos que este era un paciente de 38 años, que es maestro, es sedentario, fumador, con antecedentes familiares maternos, que su madre falleció a los 56 años con un accidente cerebrovascular, era hipertensa previamente, el padre no es hipertenso. Entonces, de esa manera se había definido que el paciente había sido diagnosticado de hipertensión arterial y inicialmente se le aconsejaron las modificaciones de estilo de vida que nunca podemos dejar por detrás y es un pilar en el tratamiento. El paciente nunca tuvo una adherencia, lastimosamente la adherencia al tratamiento es lo más complicado en estos pacientes. El cumplir una dieta, el cumplir un estilo de ejercicio es más complicado y más aún. En el 2016, un año después, se le prescribe bisoprolol y empiezan a darle 10 miligramos una vez al día. El paciente interrumpió el tratamiento al cabo del mes después debido a una progresión psoriática y se sentía fatigado. Fíjense, no siguió ningún tratamiento hasta que el paciente llegó a la consulta actual y llega con dolor de cabeza, fatiga, trastornos visuales. Sabemos que la hipertensión arterial es el famoso enemigo silencioso. 30-40% de pacientes no llegan a tener síntomas. Este paciente ya llegó a tener síntomas porque ya tiene complicaciones y globalmente tenía promedios de presiones de 200, 120, 170, 100 como tal, en donde empezaríamos y aplicaríamos lo que hemos conversado hoy día. El tratamiento podríamos plantearle con IECA más un calcio antagonista o un BRAM más un calcio antagonista en un solo comprimido. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en relación a esos valores de presión arterial. Con un grado de obesidad y síndrome de apnea obstructiva del sueño, se le empezó a dar, se implementó el tratamiento con un CPAP. El ejercicio y la motivación es fundamental e insistiré de que hagamos énfasis en reducción de sal, de carbohidratos, motivar el ejercicio cardiovascular de manera progresiva, buscando programas de adherencia. En cada uno de nuestros centros debemos tener
algún tipo de seguimiento, autoestimularles cuando el paciente necesita tratamiento, en ese sentido, que ellos se midan la presión arterial y cuando vean un resultado beneficioso cuando están aplicando dieta y ejercicio, obviamente va a traer ese beneficio como tal de estimularle al paciente. A las 6 semanas el paciente había mejorado su presión arterial, 156/84. ¿Qué haríamos en ese sentido? Cambiaríamos el tratamiento, optimizaríamos tratamiento, estaríamos frente a un escenario de un paciente con hipertensión arterial resistente. Luego de evaluar si es que hay alguna comorbilidad, luego de evaluar si es que hay algún fármaco que esté tomando de manera adicional, nosotros podríamos aplicar una triple terapia, en este caso perindopril, indapamida y amlodipina, para evaluar la respuesta. Recordemos que las metas de presión arterial en general, llegar a una presión arterial entre 120 a 140 y con una presión arterial diastólica de 70 a 80 serían nuestras metas. Evaluar los 6 meses y si es que ese paciente no llegaba a esa meta, podríamos asociar espironolactona. Y en general, para terminar en la noche de hoy, la última pregunta sería que si los IECA y los BRA tienen menos eficacia en los pacientes hipertensos negros y no deben iniciarse de manera sistemática como monoterapia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué consideran ustedes al respecto? Por favor, abrimos la pregunta. La gran mayoría va respondiendo que los IECA y los BRA tienen menos eficacia que los pacientes en los pacientes hipertensos negros y no deben iniciarse de manera sistemática como monoterapia. De acuerdo, entonces la gran mayoría de nuestra dice que sí. Ok, vamos entonces a tratar de aclarar. ¿Qué dicen las guías? Las múltiples guías, y a propósito, cada uno de nosotros muchas veces vemos muchas guías, recomendaciones, acostumbrémonos las que más se adapten a nuestro medio laboral, a nuestra población, para poder dar las recomendaciones y guiarnos mucho al respecto. Las recomendaciones puntuales actualmente, por ejemplo, de las guías del 2017, primero en pacientes de raza negra, la recomendación es mantener presiones arteriales de menos de 130/80, con combinación ideal de calcio antagonistas más un diurético tipo tiacídico, y que se recomiendan más de 2 fármacos para controlar una presión arterial óptima, es decir, para llegar a las metas. Es decir, el paciente necesita terapia combinada. Si no llegamos a las metas, podemos combinar un calcio antagonista más diurético, o también un IECA más un IECA o un BRA. Podemos utilizar, más sin embargo, la combinación de IECA o un BRA debemos tener siempre la precaución o la contraindicación del uso como tal. En el 2014, la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial dieron estas pautas: presiones arteriales de menos 140/90 o menos de 150/90 si el paciente era mayor de 80 años, y las recomendaciones en general, calcio antagonistas más diuréticos. La segunda opción, IECA o BRA más calcio antagonista. Si es que no toleraba, podíamos suspender el calcio antagonista. Recordemos que más que nada el efecto del edema de miembros inferiores de los calcio antagonistas sería la principal causa de retiro del medicamento. Asociado también podríamos darle a un diurético tiacídico. Considerar que en pacientes de raza negra con diabetes, el paciente empieza con calcio antagonista, principalmente, o una tiacídica, añadir un IECA o un BRA como segundo fármaco si fuese necesario. Quiero llegar a las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología del 2018, donde la recomendación puntual sería: no nos da una meta, nos recomienda que usemos un diurético o un calcio antagonista, ya sea en asociación o con un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, pueden usar un IECA o un ARA, es decir, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, más un diurético o un calcio antagonista con un nivel de evidencia B,
y tener en cuenta que el angioedema es más frecuente con el uso de los IECAS. Indudablemente sería la tendencia más hacia a favor de los BRA en esta población como tal. De tal manera que tenemos muchas recomendaciones, pero que está claro que la recomendación fundamental es que nosotros debemos usar terapia combinada, debemos llegar a metas, debemos bloquear el sistema renina-angiotensina. Los calcio antagonistas son muy bien recibidos y muy bien recomendados. Si no se alcanza metas, se puede asociar diuréticos, y si es que hay algún efecto secundario del calcio antagonista, también se lo puede sustituir por calcio antagonista. Como recomendaciones fundamentales en esta población, los pacientes de raza negra se les recomendaría comenzar un tratamiento combinado en un solo comprimido. Hago énfasis de un solo comprimido para mejorar la adherencia, y la justificación estaría dada de que la mayor parte de los pacientes de raza negra necesitan más de un antihipertensivo para alcanzar metas menores de 140-90. El uso de un BRA en lugar de un IECA en una formulación combinada en un solo comprimido puede resultar preferible, básicamente por la mayor incidencia del angioedema en pacientes de raza negra que tomen IECAS. El uso de un calcio antagonista en una formulación combinada en un solo comprimido podría resultar preferible, es decir, y calcio antagonista con cualquiera de ellos, porque la mayor prevalencia de diabetes en raza negra y posibilidad de que los diuréticos puedan empeorar el perfil glucémico. Siempre hay que tener en cuenta que las personas de raza negra corren un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, y los diuréticos son superiores a los calcio antagonistas en los pacientes. Es decir, si es que yo tengo un paciente con una hipertensión y con un daño orgánico tipo falla cardíaca, vamos a ver el mayor beneficio más que nada en el uso de los diuréticos. De tal manera, y para concluir, vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿los IECA y los BRA tienen menos eficacia en los pacientes hipertensos negros y no deben iniciarse sistemáticamente como monoterapia? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Es verdadero? Ok, entonces, verdadero, la gran mayoría del grupo respondió de forma verdadera. Ok, entonces, siendo las 8 de la noche, cumpliendo el horario que nos hemos planteado, queremos ser puntuales en este sentido de no extendernos, porque son bastantes reuniones del curso. Los mensajes que quiero que lleven a casa: tanto los IECA como los BRA reducen la presión arterial, y eso está por demás claro, pero solo los IECAS han demostrado reducción de mortalidad por todas las causas y algunos eventos cardiovasculares. La calidad de la evidencia dentro de cada grupo de los IECA y los BRA varía respecto a la disminución de presión arterial. No todos disminuyen de igual manera. La variabilidad de la presión arterial en las 24 horas cambia, se modifica fundamentalmente las 6 últimas horas, y obviamente influye sobre la mortalidad por todas las causas. El tratamiento combinado es esencial para alcanzar las metas. Es fundamental que nosotros tengamos ese mensaje, que debemos llegar a metas para reducción de eventos cardiovasculares, y más aún en aquellos pacientes que ya tenían valores de presión arterial no controladas a pesar de una monoterapia. Las guías principales se recomienda el tratamiento combinado en torno a primera línea de tratamiento como tal. Hemos terminado el primer módulo. El segundo módulo empezaremos la próxima semana, que será desafiando las percepciones de seguridad. Y quiero dar paso al doctor Aguirre, moderador, para alguna inquietud y notificación al respecto. Muchísimas gracias. Excelente, Vladimir. Tu información, tu presentación, clarísima la información y la evidencia que existe en la actualidad en hipertensión arterial. Siendo muy breves y tratando de dar contestación a la larga lista de preguntas que nos han hecho nuestro excelente auditorio, más de 700 personas, agradecemos por su participación activa.
Quiero dar inicio con las preguntas, el foro de preguntas, y quiero hacértela la primera. Dime, De hermano. acuerdo a la información y la evidencia en hipertensión arterial, ¿cuál consideras que es el fármaco de elección, un IECA o un ARA para el inicio del tratamiento de la hipertensión? Las recomendaciones están claras. Yo creo que en base a lo que hemos hablado y en base a todo este módulo, lo que primero debemos nosotros hablar es categorizar al paciente. Estamos hablando de un paciente que tiene un bajo riesgo, que tiene un alto riesgo cardiovascular, en donde obviamente el beneficio va a ser empezar a darle tratamiento. Es que este paciente ya tiene un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, un perfil de lesión de órgano blanco. La tendencia indudablemente, y principalmente, por ejemplo, en diabetes, se recomendaría que empecemos más que nada con un IECA que con un ARA. Si el paciente tiene un igual riesgo, un riesgo bajo, nosotros podríamos usar cualquiera de las dos opciones. Si nosotros empezamos con un paciente con un IECA y tiene, eso vamos a ver en el siguiente módulo, si el paciente empieza a presentar un cuadro de tos, que asumiblemente pensaríamos que es un efecto secundario del IECA, evaluaremos cuál es el perfil o la razón de esa tos, no automáticamente a categorizarla como un razón del IECA, pero podría ser que necesite o pueda ser cambiado a un ARA. Otro punto, si el paciente está tomando un ARA y está bien controlado, no habría razón para cambiar a un IECA. Si el paciente está tomando un IECA y está bien controlado, no habría razón para cambiarle a un ARA. Es decir, personalicemos a cada uno de los pacientes, veamos el riesgo cardiovascular, el perfil metabólico que tenga el paciente, y si se trata de un paciente que no tiene ningún tipo de tratamiento previo, podríamos decir que mientras más riesgo tenga este paciente, podríamos empezar con IECA. Es una tendencia que se podría finalizar como mensaje claro del módulo. Perfecto. Otra pregunta que nos surgió del foro es en el paciente con hipertensión arterial no complicada. Este paciente toma o se recomienda una monoterapia. ¿Cuál sería la conducta a seguir para saber que este paciente está bien controlado y que no está desarrollando, por ejemplo, una hipertensión enmascarada? ¿Qué pautas tú les recomendarías al foro en este aspecto? Gracias, Marlon. A ver, nosotros cuando vemos un paciente que empieza un tratamiento antihipertensivo, yo creo que hago mucho énfasis de la necesidad de la adherencia al tratamiento no farmacológico. Empiezo con dieta, ejercicio y les hacemos ver el beneficio como tal. Y algo que es importante, la automedición de presión en domicilio. Para quitarnos de ese sesgo de que el paciente viene con la reactividad, llega al consultorio y dice que está con la presión normal en casa y llega al consultorio y está alta. Son métodos actualmente totalmente válidos, la automedición de presión arterial en su domicilio, el MAPA, pero estamos hablando de una población en general. Los métodos del MAPA son métodos que no se disponen con facilidad y aparte de eso son costosos. La automedición de presión arterial, si le indicamos de manera correcta al paciente, nosotros podríamos tener una clara evidencia sobre el óptimo control de esa presión o sobre la falta de control de presión arterial para saber si necesitamos hacer algún ajuste en el tratamiento. Puntualmente, recordemos que ya se ha dicho previamente que debemos hacerle medir la presión arterial al paciente 2 veces en el día, 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde, en posición sentado, en una condición relajada, cómoda, sin necesidad de haber estado, de querer o desear ir al baño, y tener promedios de presión arterial. Y si llegamos a metas óptimas, podríamos decir que con ese tratamiento inicial está controlado el paciente. Si el paciente no se controla, vamos a dar un segundo paso, en el cual sería asociar otro fármaco, optimizar dosis del mismo, pero nunca nos olvidemos, y algo que siempre puede suceder y a veces los pacientes no nos dicen, el paciente muchas veces está tomando otros fármacos y en nuestro medio toma muchos antiinflamatorios, antigripales, y eso es la razón de que el paciente no se controle adecuadamente la presión. En general es una cuestión de hacer un poco del arte de la medicina, hacer investigación, investigar qué está haciendo cada uno de los pacientes para poder llegar a su meta.
Excelente. Y aprovechando esta pregunta, una colega nos dijo, ¿el IECA puedo darle en monoterapia una sola vez al día? Quería hacerte esta para reforzar el conocimiento. Muy válido, porque obviamente la relación, en relación con la relación de base pico, nosotros habíamos visto que los fármacos que tienen un base pico de más de 60 es importante por su beneficio en la monodosis o aquellos fármacos que necesitan más de dos. Ningún fármaco es igual. Hay IECAs que necesitan 2 dosis al día, puntualmente enalapril. Perindopril necesita 1 dosis al día. Entonces, lo mismo sucede con los ARAs. Cada fármaco es individual y cada uno debemos nosotros saber su dosificación óptima para alcanzar el control óptimo de la presión. Excelente. Y creo que con esto vamos a terminar el foro de preguntas, manifestándote cuáles serían tus recomendaciones al respecto del tratamiento no farmacológico. Un colega hizo énfasis en el ejercicio. El ejercicio refuerza el tratamiento médico y efectivamente no solo el ejercicio, sino las medidas no farmacológicas. Tu comentario, por favor. Gracias, Marlon. Sí, indudablemente, y como lo digo, creo que es tercera o cuarta vez, las medidas no farmacológicas son fundamentales. Hay evidencia de reducción de valores de presión arterial solo en el ajuste, en la reducción de peso. Es decir, si yo bajo de peso, bajo presión arterial y eso no cabe lugar a duda. ¿Y cómo voy a bajar de peso si tengo un esquema o un plan de tratamiento en cuestión, un plan nutricional de reducción de carbohidratos, fundamentalmente reducción de sal, reducción de grasas y en relación con el ejercicio, sin lugar a duda, un ejercicio aeróbico que sea sostenido, progresivo, de baja a moderada intensidad, nos va a ayudar a disminuir valores de promedios de presión arterial en un rango de 7 hasta 10 milímetros de mercurio cuando hacemos de manera adecuada. Excelente. Felicitaciones, Vladimir, por tu magnífica presentación. Estoy seguro que todo este foro grandísimo de 770 personas que estuvieron, hemos sacado unas grandes conclusiones para nuestra práctica médica. No nos queda más que invitarles para el próximo lunes el continuar con este curso de educación médica continua y te doy la palabra para que cierres este foro. Muchísimas gracias. Únicamente gracias, Marlon, y obviamente vamos a continuar el segundo módulo, que básicamente es la seguridad de los IECAs. Quiero recordarles sobre la cuestión de la evaluación. La evaluación de este módulo van a recibir el link a través de sus correos electrónicos. Veo que lo han colgado aquí en el chat para que puedan realizar esta evaluación en el transcurso de las siguientes 72 horas. Recuerden que para obviamente tener nosotros poder entregar el certificado deben cumplir el 80% de la asistencia y deben cumplir la evaluación como tal. No me queda nada más que decirles muchas gracias, que tengan una buena noche y nos vemos el día lunes próximo. Gracias, Marlon, gracias a cada uno de ustedes. Chao, un gusto. Hasta luego.